Hola a todos, hoy vamos a hacer un recorrido en la historia de la educación en Colombia desde el siglo XIX hasta nuestros tiempos. Bueno, vamos a empezar con dos grandes clamores que hacían personalidades muy representativas de nuestra historia, como lo fue el gran sabio Caldas y el sacerdote Nicolás Cuervo, quienes evocaban a la generosidad de los vecinos ricos, diciéndoles o enfocándolos a que tuvieran o abrieran espacios que se fueran aprovechados en la educación de los niños, sobre todo de estos niños hijos de jornaleros, para evitar que terminaran en las plazas públicas pidiendo limosna o en desocupación. Teniendo en cuenta eso, en este mismo siglo XIX se hicieron la apertura del claustro, el primer claustro universitario en Colombia, como fue la universidad, o lo es, la Universidad Santo Tomás, que todavía tiene en funcionamiento, el Colegio Mayor y la Escuela del Rosario. Algo particular de estas aperturas de escuela es la metodología o la asignación de materias o asignaturas. ¿Qué asignaturas se veían en ese tiempo? Se veía lectoescritura, aritmética, religión. ¿En qué se ocupaban los niños en ese tiempo? El resto de su tiempo lo ocupaban en practicar fiestas patrias. Los niños, los varones, les enseñaban a manejar fusiles de palo. Algo así como Dios y Patria, ¿lo han escuchado? Juramento de Dios y Patria, es decir, creemos en Dios, en la religión, pero preparamos para la guerra. Bueno, ¿qué metodología de enseñanza se utilizaba en este siglo? Pues indagamos con nuestras madres y ellas desde su experiencia nos decían que en sus escuelas el profesor siempre ha sido una figura de autoridad y era quien los podía castigar incluso con reglazos en las manos, como en forma de latigazos, los exponían directamente en la esquina del salón, con un cono como de la vergüenza, y eso era determinado como un castigo para quien no obedecía o quien no se aprendía la lección. Habían castigos un poco más aversivos, como arrodillarlos encima de frijoles o maíz para que les tallaran las rodillas y con peso en cada mano, que podrían ser unos libros. Entonces imagínense la asociación entre los libros y mi castigo. Al final de clase, el que se portaba mal debía generar una plana con la frase que le dijera o le titulara el maestro para que aprendiera a portarse bien. A esto se le denomina un método lancástrico. Entre comillas, podemos decir que es la letra con sangre entra. Bueno, ahora vamos a ir un poco más a la actualidad. Y entendemos que la educación ha tenido una mayor participación y diversificación, sobre todo por la participación de la mujer en el núcleo social, que ha podido equilibrar más la participación de la educación entre los géneros. También podemos encontrar mayor diversidad de enseñanza o de asignaturas, no solamente en el área dura o habitual, como lo habíamos hablado en el siglo XIX, sino con habilidades también mucho más humanas, como la historia, las ciencias sociales, el arte, la filosofía, donde empieza a prolongarse o a abrir un poco más el pensamiento del estudiante. Pero finalmente podemos ver que sigue habiendo una sistematización en la educación, porque la educación y las asignaturas son las mismas para todos los estudiantes. Podemos encontrar en salones con estudiantes desde 20 hasta 40 personas dentro de una misma clase, con diferentes grupos, pero con el mismo método evaluativo. Si hablamos de pronto de metodologías lancásticas, pues ya no se ve este tipo de castigos aversivos, pero por la protección también a los derechos humanos y a la evitación o la protección de los niños. Pero podemos encontrar que sigue habiendo monitores, tenemos también firmas en el observador, tenemos métodos evaluativos que al final no
cualifican las competencias de un alumno, sino que también lo que genera es una cuantificación de la capacidad de memoria que tenga. Entonces, haciendo énfasis en esta parte, pues hace un poco más falta de la evaluación de sus habilidades blandas o competencias como ser humano o entrenamiento hacia la vida. Entendemos que esto es algo de lo que hemos recorrido dentro de la educación en Colombia.